doctor Víctor. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación y lo escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias a Mari y a su grupo por la invitación. Y bueno, pues me vuelvo a presentar. Yo soy Víctor Manuel López Morales, soy médico pediatra, soy terapeuta de neurodesarrollo y aparte tengo una maestría en psicopedagogía. Laboro en el Hospital del Niño y la Mujer desde hace ya 14 años. Actualmente estoy a cargo del cunero patológico externo y bueno, pues también tengo experiencia en la consulta privada. Me he especializado principalmente en cuestiones de neurodesarrollo, seguimiento y intervención temprana en el neonato de alto riesgo. Y bueno, pues Marlene me invitó para estar con ustedes y poder compartir algunas cuestiones de información respecto a el recién nacido. Y bueno, pues sé que muchos de ustedes van a ser o a lo mejor ya hasta son papás. Entonces, pues a mí me gustaría pues hacer esta charla como que un poquito más interactiva y entonces, pues yo estoy en la mejor disposición de contestar sus preguntas respecto a los cuidados, respecto al manejo que se debe de dar en el seguimiento de estos bebés y sobre todo dudas respecto a qué hacer con las cuestiones de los tamizajes, que es sumamente importante, de las vacunas y el seguimiento que les pueden dar. Entonces, no sé si la dinámica la hagamos así. Yo tengo una presentación muy esencial de lo que es el recién nacido o preguntas y respuestas, como tú nos digas, Marlencita. Entonces, esta presentación, mamás, papás, lo que pretende es presentarles de una forma muy general y de acorde a todas estas inquietudes que ustedes pueden tener, respecto a qué hacer con un recién nacido y cuáles son los cuidados que debe de tener en sus primeros días de vida. Marlene me dice que está inhabilitada, no me permite compartir. No sé si podamos desbloquear esa función. A ver, ¿listo? Ok. Perfecto, ya me la dio. Muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces, si las mamás ven mi presentación, pues bueno, vamos a iniciar. Y entonces, lo primero que tenemos que considerar y definir primero, pues es, ¿qué es un recién nacido? Nosotros como pediatras vemos muchos grupos de edad, muchachos, pero principalmente uno de los grupos de edad más vulnerable es precisamente los recién nacidos, los que acaban de nacer. El periodo de vida de recién nacido abarca desde el momento en que nace hasta los primeros 28 días de vida, es decir, el primer mes de vida. Y si nosotros quisiéramos definir con una palabra este periodo, el periodo es adaptación. O sea, es importantísimo considerar que el niño, al momento de que nace, se tiene que adaptar de un medio en donde está ahorita dentro de ustedes, donde prácticamente no está haciendo más que recibir alimento. ¿Sí? Es importante considerar que dentro de ustedes, dentro del vientre de la mamita, el niño está madurando todos sus órganos y sistemas, pero no tiene necesidad de ponerlos a funcionar porque él prácticamente recibe toda su alimentación a través de la placenta. Entonces, es el órgano que lo está nutriendo, prácticamente le está dando todos los nutrientes y el bebé, en términos generales, no necesita llevar a cabo ningún proceso fisiológico, tal cual respiración o absorción de nutrientes, porque todos ustedes se lo dan a través de la placenta. De ahí que sea fundamental que el estado de salud de la mamá sea adecuado para seguir nutriendo a ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este bebé nace? ¿Sí? Yo quisiera que se imaginaran qué es lo que siente su bebé cuando está dentro de ustedes. ¿Sí? Está en un espacio cerrado, un espacio, si bien
limitado en cuanto a espacio propiamente dicho, pero que lo contiene, lo arropa, lo abraza, lo protege. No tiene, la verdad es que en ese momento y estando ahí dentro, no tiene ningún contacto con agentes externos, tales ruido, luz, temperatura. O sea, él mantiene una paz y una tranquilidad ahí dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes inician con el trabajo de parto? Pues entonces estamos preparando a ese niño, para nacer y definitivamente es una situación de estrés para él. ¿Por qué? Porque hay dos órganos fundamentales que debe de iniciar su función y uno de ellos es la respiración y el otro es la circulación y el corazón. Entonces, muchos de los problemas que pueden presentarse en este primer periodo van a estar derivados de esta adaptación fallida, ¿sí? Se ha determinado que un factor que puede condicionar esto es nacer, por ejemplo, por vía cesárea. ¿Por qué? Porque cuando es una vía parto, el mismo proceso de trabajo de parto, el paso por el canal del parto, aumenta las fuerzas mecánicas que hacen que el niño pueda expandir adecuadamente sus pulmones y sacar todo el líquido que está dentro de él, porque en el vientre el niño no hace intercambio, sus pulmones y sus alvéolos están llenos de líquido. Entonces, cuando el niño nace con su primera respiración, lo que hace es sacar totalmente ese líquido de los pulmones e inmediatamente empezar a respirar. ¿En cuánto tiempo el niño tiene que empezar estos procesos? En 30 segundos, ¿sí? Y el proceso que literal hace que se inicie este proceso tal cual de vida independiente es cuando el obstetra corta el cordón umbilical. Entonces, hay una serie de cambios adaptativos. Los principales son precisamente el respirar, ¿sí? Entonces, les voy a pasar este video. Ustedes lo pueden ver y consultar en un sinfín de, ya con más tranquilidad lo pueden ver. Está libre en YouTube. Pero quiero que lo analicen para que vean todo lo que este bebé presenta al momento de que nace. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, todos estos cambios son los que su bebé va a presentar al momento de que va a nacer. Y al mismo tiempo, todos sus órganos del sistema se van adaptando a esta nueva forma de vida. Tiene que empezar a respirar por sí solo, su circulación, su corazón tiene que empezar a bombear y definitivamente tiene que ahora el corazón nutrir y tiene que empezar a alimentarse por sí solo. Lo ideal es que el bebé reciba el alimento durante los primeros 30 minutos de vida, ¿sí? Uno de los cambios también muy importantes que van a presentar los bebés es que se va a exponer a toda esta serie de microorganismos que hay en el ambiente y que incluso pueden estar dentro del canal vaginal. Eso es algo normal y no debe de alarmarnos en lo absoluto. Sin embargo, es conveniente que sea una exposición lo más natural posible, ¿sí? Y aquí tenemos un factor de protección contra muchos patógenos que es el seno materno. Y otra de las cuestiones, sobre todo en esta época de pandemia, es que el niño no debe de estar en contacto con gente enferma. Se deben de evitar las visitas, en cierta forma restringirlas y el contacto de las personas enfermas, los besos, las manos, ¿sí? Esto es, hoy en día ya es mucho más recomendable. El bebé va a tener que empezar a miccionar y a defecar. Todos los bebés tienen que hacer pipí y popó el primer día de vida. Ningún bebé puede no estar presentando esto y esto es en la medida de que ustedes lo alimenten. Si ustedes están alimentando en forma deficiente a un bebé, puede ser que tenga una micción y una defecación menos numerosa. ¿Cuánto es lo normal en los primeros días de vida? En las primeras semanas, al menos 8, de 6 a 8 micciones, y hay niños que hacen evacuación cada vez que empiezan a comer. Uno de los órganos que todavía no termina de madurar al momento de que nace es el hígado y el riñoncito. Es por eso que los bebés solamente pueden recibir un alimento esencial que es la leche materna. Esta contiene esencialmente carbohidratos y lípidos
y esto entonces hace que sea una fácil absorción y digestión. Cualquier otro alimento de naturaleza proteica o que tenga una alta concentración de sales no pueden ser metabolizados adecuadamente por los bebés. Por eso es que se recomienda que los primeros 6 meses de vida los niños reciban exclusivamente seno materno, ¿sí? Y aunado a esto, hay una serie de cambios neurológicos. Los niños nacen ya con órganos sensoriales funcionales, es decir, los niños escuchan, los niños ven, los niños sienten. Ajá. Si ustedes tienen frío, un recién nacido tiene frío. Si ustedes tienen calor, un recién nacido puede llegar a tener calor. En niños recién nacidos se recomienda, sobre todo en esta época muy calurosa, hasta una segunda capa de piel. Es decir, su pañalero normalito, su pañalero y a lo mejor un mameluco extra con estas temperaturas así entre 28 y 30 grados. No es recomendable sobrearroparlos porque esto causa mucha sudoración y esto puede ser motivo de deshidratación si yo no estoy dando una buena alimentación a mi hijo, ¿sí? Entonces es importante considerar esto. Al inicio todos los bebés tienen una posición en forma de ranita, es totalmente normal. Cualquier posición o cualquier movimiento que no sea el normal de tener un patrón de succión, de llorar, de moverse, cualquier otro movimiento o alteración en su succión, en la forma de succionar, que se atragante, que tosa o que no sea capaz incluso de tener fuerza para succionar, es importante que sea revisado por su pediatra, ¿sí? Entonces, una vez que el niño nace, la presencia de alguien capacitado en la sala de partos es fundamental, señores. Sí, es importante decir que un gran porcentaje de niños van a nacer sin ningún problema, pero de 10 niños que nacen, al menos 2 pueden llegar a necesitar la atención de alguien especializado que le ayude a respirar. Nosotros y esto bueno, lo hace específicamente el pediatra, nosotros asistimos a este trabajo de parto y estamos en el momento del nacimiento porque ayudamos al niño a nacer. Como les expliqué al principio, el proceso de adaptación no debe durar más de 30 segundos. Si después de 30 segundos el niño no se adapta, yo tengo que hacer algo para ayudarlo. Y hacemos evaluaciones clínicas. Hay niños que nacen e inmediatamente lloran y respiran sin ningún problema. Entonces yo lo que hago es evaluar precisamente cómo respira, cómo late su corazón y qué coloración tiene en general toda la piel de su cuerpo. Cuando es un esfuerzo respiratorio que el niño está llorando impresionantemente y tiene una frecuencia cardíaca más de 120 latidos por minuto y está rosita, ese niño es vigoroso y ese niño realmente no necesita de ningún cuidado. Aquí es importante que ustedes consideren, sobre todo las mamás que están en este proceso de trabajo de parto o en la cesárea e incluso el esposo si acude al proceso de nacimiento, debemos estar atentos a la calificación que otorga el pediatra porque eso nos va a hablar de cómo este niño se adaptó. Esta calificación se llama APGAR y se da en 2 momentos, al minuto de vida y a los 5 minutos de vida. El minuto de vida califica cómo fue el manejo tanto del ginecólogo como del anestesiólogo y el minuto 5 califica cómo fue el proceso adaptacional del niño al medio. Entonces, estos 2 números deben estar arriba de 7. Cuando no son arriba de 7, es importante que ustedes aprendan ese número y lo refieran siempre cuando van a visitar a su pediatra y les diga que, bueno, tuvo un APGAR bajo o tuvo un APGAR normal. Cuando un niño no puede respirar por sí solo, nosotros llevamos a cabo toda una serie de maniobras para ayudarle a respirar. Y bueno, es importante que sepan que la persona que atiende este tipo de situaciones debe de ser un pediatra certificado y debe de ser una persona que esté capacitada. Nosotros cada 2 años debemos de renovar nuestros conocimientos respecto a la reanimación neonatal. ¿Sí? Entonces, una vez que el niño ya nace, es importante pesarlo, medirlo y determinar su edad gestacional. La edad gestacional que nosotros consideramos la más idónea es ver la madurez física del niño. A veces, es importante decirlo, a veces nos confiamos mucho en su fecha de última regla o nos confiamos mucho en los ultrasonidos y resulta que el niño no era esa edad gestacional.
Hay ciertos márgenes de error en estas dos evaluaciones. Nosotros como pediatras pues valoramos ya la edad gestacional pues cuando el niño nace. Entonces realmente sí consideramos y de verdad si nuestro ginecólogo es sumamente confiable, nosotros confiamos en el ginecólogo. Pero en situaciones de extrema urgencia o en situaciones donde haya alguna condición de enfermedad en el embarazo, pues es importante hacer la evaluación neonatal. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Evaluamos, acá se los pongo en este dibujito, características físicas del niño, ¿sí? Es importante decir que el niño que nace a término nace después de la semana 37. El mejor periodo para nacer, señores, es ese, después de la semana 37, 38, 39. ¿Cuál es el límite para nacer? 42 semanas, ¿sí? Aquí es importante y decirlo que por norma general, cualquier mujer que esté cercana ya a las 40 semanas, que no tenga trabajo de parto, es importante evaluarla en una forma más periódica por parte del ginecólogo y en algún momento dado decidir desencadenar trabajo de parto. Si van a hacer un trabajo de parto o va a ser una cesárea programada, lo ideal y lo que yo recomiendo es que sea posterior a la semana 37 para evitar cualquier cuestión de inmadurez y evitar que los bebés sean prematuros. Entonces, cuando yo veo que nace el niño, yo hago esta evaluación y digo cuántas semanas de gestación tiene. Posteriormente lo peso y debe de tener un peso adecuado a una población mexicana, son entre 2,500 y 3,5, más o menos 200 gramos. Pero es importante decir que todos los niños que pesen menos de eso se pueden considerar de bajo peso o muchas alteraciones y de muchas malformaciones que también es importante decirlo, muchas veces no se detectan incluso durante el embarazo. Por eso es bien importante también el seguimiento idóneo en el embarazo. Deben de tener ultrasonidos estructurales. Ustedes ya deben de saber los pesos aproximados de sus bebés, que no haya ningún problema. Entonces, para evitar sorpresas, porque sí nos ha pasado que a veces llegamos a la sala de partos y resulta que el niño tuvo una alteración en X órgano y que no se detectó. ¿Sí? Por eso es importante. Pero eso, bueno, nosotros consideramos que en ese momento se hace el diagnóstico, se actúa y dependiendo de el tipo de alteración se da el manejo. Recuerden siempre el APGAR, siempre se los van a preguntar, ¿sí? Y aparte es una calificación que a mí me habla del potencial riesgo que puede tener un futuro ese bebé. Entre más calificación baja tenga, mayor riesgo es para el neurodesarrollo. Muchas de las cuestiones que tenemos de alarma en este primer momento es cuando el niño empieza a respirar a prisa. Para eso también evaluamos cómo respira, cuánta oxigenación tiene en su sangre. Y si el niño, todo eso está normal, se va con ustedes a su habitación. En este primer momento va a depender mucho de el lugar donde se estén atendiendo. Las primeras 12 horas se inicia la lactancia materna exclusiva. En unidades públicas se hace algunos tamizajes y se aplican algunas vacunas. Cuando es un paquete que adquieren en alguna institución privada, generalmente tardan más tiempo ustedes recuperándose de la cesárea o recuperándose del parto, no más de 48 horas. Y en estos 2 días es importante hacer estas evaluaciones de tamizaje. El primer tamizaje que es importante hacer es el auditivo. Y se tiene hasta 5 días más para hacer el tamizaje neonatal. En las primeras horas de vida, hoy ya se hace también otro tipo de tamizaje, que es el cardíaco, y ese tiene que hacerse al menos los primeros 3 días de vida. Pero por norma general, por ejemplo, en mi hospital, se hace antes de que el niño egrese, ¿sí? Y ya a partir de ahí existen otra serie de tamizajes que ustedes pueden ir solicitando junto con su pediatra en la primera semana de vida, que es el momento en el que van a tener su primera consulta. Una vez que el niño nació, el primer momento para tener y recibir una consulta pediátrica no deben pasar más de 7 días. Y a partir de ahí son visitas mensuales en el primer año de vida, ¿sí? Y esto es por norma general. Ahora, esto lo vamos a omitir. Es bien importante también que en la sala de partos el cordón esté bien ligado. ¿Qué cuidados le van a tener a ese cordón? Ese cordón se va a lavar con agua y jabón.
se va a mantener por fuera del pañal. No se mantiene ni húmedo ni calientito porque eso perpetúa su eliminación. Literal, el cordón se tiene que ir secando y una vez que se seca se desprende, sin dejar ninguna lesión. Ahora, puede haber un olor muy sui generis en el cordón, pero nunca un olor fétido, asqueroso. No, es un olor porque es un tejido que se está descomponiendo, que se elimina cuando ustedes lo lavan diario, pero deben de mantenerlo seco, es decir, el muñoncito que queda va por fuera del pañal. Ya no se usa nada en ese muñón, ya no se pone fajero, no se pone gasita, no se pone caniquita, no se pone absolutamente nada. ¿Sí? Un consejo que les doy a las mamás, siempre mantengan con ustedes su ficha de identificación o su identificación de su bebé. En todos los lugares donde hay nacimientos, inmediatamente después de que el niño nace, se identifica el niño con los apellidos de la mamá. ¿Sí? En la institución y también en la priva se pone recién nacido de fulanita. Y entonces se hacen dos identificaciones, una que va a su bebé y una que va a ustedes. Es importantísimo que eso lo mantengan ahí. Se les va a entregar un certificado de nacimiento firmado. Hoy en día ya prácticamente todos son electrónicos, todavía hay algunos que se hacen en forma manual, pero lo más importante de ese certificado son los datos de la mamá. Entonces yo les recuerdo que dentro de su paquete que van a llevar a la institución donde van a tener a su bebé, deben de llevar copias de su acta de nacimiento, de su IFE. ¿Por qué? Porque siempre es importante, siempre les van a preguntar dónde nació, dónde vive. ¿Sí? Y a veces entre el trabajo de dolor de parto el dolor de trabajo de parto, entre la emoción de los bebés, se les olvida que nacieron en Iguala Guerrero. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen que son de Querétaro y no son de Querétaro, son de Iguala. Entonces, ¿qué pasa? Que ese certificado es erróneo y se tiene que cambiar. Ahora, es importante decirlo que con este certificado ustedes van a ir a registrar a su hijo. Entonces, es importante hacer ese trámite y hacerlo lo más pronto posible. No esperen a que el señor regrese o a que haya dinero o que se termine la contingencia. No, tienen que registrar a sus hijos. Durante el primer periodo, nosotros ya determinamos que no haya ninguna malformación. Pudiese ser que en algunos lugares, y a lo mejor esto ustedes no lo van a ver, se pasa una sondita para ver que todo su esófago esté bien. Se les ponen 2 medicamentos de nacimiento, un piquetito en su pierna, que se le da una vitamina para mejorar su coagulación, y se les ponen unas gotitas en los ojos para evitar cualquier infección. Entonces, una vez que el niño está estable, se lo llevan a su casa sin problema. ¿Sí? Y es importante decirlo que si alguna tiene algún problema posterior al nacimiento, lo más probable, tanto mamá como bebé, lo más probable es que tengan que estar en un cunero. Y ahí, bueno, ya va a depender de la gravedad de la situación, pueden estar hasta en una unidad de cuidados intermedios, que esperemos que no. Todos los bebés tienen que hacer pipí y popó, eso grábenselo muy bien. Ustedes, mamitas, tienen, y papitos también tienen que estar revisando que el bebé haga pipí y popó. Al principio pueden evacuar popó muy verde prácticamente negra. ¿Sí? Esa evacuación es normal, es meconio, es la primera evacuación del bebé. Y posteriormente, conforme ustedes lo vayan alimentando, aproximadamente al 5º día, ya esa evacuación se torna distinta. ¿Cuál es la consistencia normal de la popó? Son evacuaciones pastosas, como mermelada. No del color de la mermelada, sino de la consistencia de la mermelada. ¿Qué coloración tiene? Amarillosa, ocre. ¿Sí? ¿Qué coloraciones son anormales y que obligan a una revisión por el pediatra? Cualquier evacuación sanguinolenta se tiene que revisar por el pediatra. Cualquier evacuación popó de color blanca, así prácticamente como si fuera nata, lo tiene que revisar el pediatra. Todos los niños deben de hacer pipí. Algunas niñas pueden tener algo que se llama pseudomenstruación y pueden tener una pipí y pueden sangrar un poquito. Aquí realmente hay que verificar que sí sea un sangrado de la niña.
o sea sangre, incluso sangre que le haya adquirido al momento de que sacaron en la cesárea o al momento de que atravesó el canal del parto y hicieron el epicio, y se queda en los labios de la niña. Por eso es bien importante, mamás, que ustedes hagan el aseo correcto de los labios de la niña, que abran los labios menores de los labios mayores. Evidentemente no van a tallar, no van a hacer, no, solo abren y limpian muy sutilmente y se van a dar cuenta que ahí puede haber un poquito de sangre. No se asusten, eso no es de la niña. Esa sangre ahí se pudo haber quedado almacenada. Pero cuando ya haya una micción pipí anaranjada roja, ese niño tiene, o esa niña o ese niño, porque también los niños pueden tener esto, lo tiene que revisar el pediatra. ¿Sí? Todos los niños van a tener una descamación leve de la piel, no se preocupen. Aquí lo que recomendamos son cremas emolientes. ¿Cuál crema? Hay toda una línea de marcas para bebé. Ustedes pueden utilizar las más comerciales, que es Fisiogel o Mustela, ¿sí? Pero si no tienen, cualquier marca que sea adecuada a recién nacido, niños, hipoalergénica, es adecuada, ¿sí? Incluso si ya de plano vemos que no se puede conseguir, hay una marca que manejamos para casos así como muy extremos que no se pueda conseguir una hipoalergénica, la Lubriderm de tapa dorada. La Lubriderm de tapa dorada es ideal para la piel del bebé, ¿sí? Entonces, algunos bebés pueden tener estas manchitas rojas, no se asusten, no pasa nada. Se le llama eritema tóxico, se le quita en 2 días, pueden descamar, no se preocupen, tampoco pasa nada. Solamente hay que mantener una piel bien humectada y con su cremita, embadúrnenlo a los bebés 2 veces al día. Se ponen amarillos casi todos los niños, pero es importante que ustedes cuiden que no se ponga amarillo en exceso. Si el primer día de vida ustedes notaron que se puso amarillo, tiene que revisarlo el pediatra. Esta coloración amarilla de los bebés inicia generalmente después del 2.º día y empieza de la carita, el tronco. Lo normal es que solo llega al tronco. Si ustedes ya ven amarillos a los bebés de las palmas, de la boca, de las conjuntivas, de la esclerótica, de la bolita blanca de los ojos de los bebés, ustedes tienen que ir al pediatra. Si no hay pediatra disponible por la contingencia, tienen que ir a un servicio de urgencias, IMSS, ISSSTE, Salubridad. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de hiperbilirrubinemia. Y la hiperbilirrubinemia es una condición donde el niño tiene muchas bilis en la sangre y es un factor de riesgo para neurodesarrollo. ¿Qué se ha observado? Que los niños que tienen exceso de bilis pueden desarrollar sordera. Entonces es bien importante que sean bien observadoras, que vean, y si de plano ven al niño amarillo como Bart Simpson, lo tienen que llevar a un servicio de urgencias. Esta es más o menos la escalita que usamos. Si solamente lo ven amarillito de la cara, no se preocupen, es normal, se quita máximo en 1 semana. Entonces, si ven que se pone amarillo inmediatamente después de nacer, el primer día de vida, o esa amarillo le duró más de 1 semana, van y consultan con su pediatra. Otro punto importante es la diferencia de sangres. Si la mamá es O negativo y es primer bebé, es importante que el niño se estudie para ver qué tipo de sangre es el niño. Si el niño es O negativo, no va a pasar nada. Pero si el niño es O positivo, la mamá debe de recibir una vacuna para no desarrollar defensas contra la sangre del niño y que a él ya no le va a pasar nada. Pero en el siguiente embarazo sí va a haber mucho riesgo. Entonces, mamitas O negativo tienen que vacunarse y eso lo hacen con su ginecólogo. Como les digo, hay niñas y niños que los primeros días pueden tener menstruación, pseudomenstruación, o incluso pueden tener crecimiento de sus mamas, o sea, de sus glándulas mamarias, incluso salirles leche. Normal por el efecto estrogénico, no pasa nada, no se asusten, no hay que picar, no hay que nada. Eso va a pasar. Y lo más importante, como les digo, es que recuerden siempre el peso de nacimiento, porque a partir de ahí nosotros vamos evaluando el crecimiento. Un indicador, los 2 indicadores que hemos mencionado, que el bebé está bien alimentado, es que hace pipí y popó de 6 a 8 veces al día. Y el otro es que aumenta, a la semana de vida ya aumentó al menos 330 gramos.
Ahora, hay niños que pueden bajar de peso en esta primera semana de vida. No se preocupen, mientras esté bien hidratado, no pasa nada. Pero si ya es una baja de peso muy importante, la causa número 1 es que no hay una buena producción de leche y no hay una buena técnica de alimentación. Entonces ahí yo lo que recomiendo es que se asesoren con pueristas, con gente que tenga ya este adiestramiento en lactancia materna, y con Marlene pueden conseguir personas que son ampliamente capacitadas en ese sentido. El ombligo ya lo dijimos, máximo se cae a los 10 días. Si no se cae en 10 días, la principal causa es porque lo mantienen calientito y húmedo. Entonces, entre más seco esté ese ombligo, más rápido se cae. Cuando se desprende puede sangrar, pero es mínimo. Si hay una hemorragia o algo que no es lo común, tienen que visitar a su pediatra. La primera vacuna que se tiene que poner es una vacuna que se pone en el hombro, que protege contra formas graves de tuberculosis, y se pone otra en la piernita, que es para hepatitis B. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden acudir en un máximo de 5 días a su centro de salud más cercano, o con su pediatra, si él maneja red de frío para sus vacunas, programarlas. Y en ese momento también, en el caso de si es una unidad de salud pública, hasta donde yo sé, el único hospital que hace tamiz auditivo es Secretaría de Salud. Los demás hospitales, IMSS, ISSSTE, no lo hacen. Algunos hospitales privados tienen ya los paquetes, pero si no, yo hago tamiz auditivo, pueden programar su consulta con nosotros, y lo ideal es hacer tamiz auditivo máximo en el primer mes de vida. ¿Qué detecta tamiz auditivo? Sordera congénita. ¿Sí? Entonces, es bien importante hacer eso. ¿Qué es lo que van a vigilar y qué es lo que van a acudir al pediatra inmediatamente? Cualquier problema para respirar. Si ustedes ven que el niño hace pausas para respirar, eso es algo grave y tienen que acudir con su pediatra. Cualquier niño que tenga problema para succionar, que ustedes vean, sientan que no tiene fuerza para succionar, que se atraganta, que no come, que no deglute, que tose, que se pone moradito, lo tienen que vigilar. Y en el caso de que se pongan moraditos, las dos acciones que más pueden hacer que un bebé se ponga moradito es cuando llora o cuando come. Si ustedes notan que su boquita, que su mucosa se pone morada al momento de que hace estas dos acciones, es importante que lo revise el pediatra. Es importante, como les digo, mantener una eutermia. Aquí no, si es un niño recién nacido de término, siente el frío y el calor tal cual ustedes lo sienten. Entonces, ahorita estamos a temperaturas a la sombra de 32, 28, con sensaciones térmicas muy elevadas. Entonces, si ustedes sienten calor, el niño está sintiendo calor. Su ropita, su pañalero, su pañalito, y es más que suficiente. No abrigarlo en exceso, y cualquier movimiento anormal que no sea esta posición en ranita, que no sea esta posición como si estuviera dentro del útero de su mamá, o cualquier movimiento, sobresalto en exceso, ¿sí? Aquí es importante decir que el niño, si yo le hago un ruido fuerte, se va a sobresaltar, pero si el niño yo veo que está llorando, no se consuela, lo muevo y no se consuela, lo calmo, lo abrazo, no se consuela, está muy rígido al punto de que ni siquiera me deja extender su bracito cuando yo le voy a poner el pañalero, obliga una revisión por el pediatra. Cuando un niño se distiende de la pancita de esta forma, que ustedes vean, todos los bebés pueden tener un poquito de regurgitación cuando terminan de comer, pero nadie vomita, nadie saca líquido verde, nadie vomita sangre, y nadie se distiende de esa forma. Si el bebé se empieza a distender de esta forma, es necesario ir a urgencias. Aquí sí, en esta situación, ya no busquen pediatra, nos vamos a urgencias. O le hablan a su pediatra y lo vean en un área de urgencias en algún hospital privado, o a su servicio de urgencias de su seguridad social. Estas son situaciones que pueden ser graves. Es normal que regurgiten, ¿sí? Pero muchas veces la principal causa es porque me lo llenan demasiado. ¿Cuánto debe de comer? 15 minutos de un seno, repite 15 minutos del otro, libre demanda.
aquí nada más es importante decirlo, libre demanda no es libre albedrío. Libre demanda es que coma, se sacie, ¿sí? Pero a veces, cuando somos papás primerizos, todo lo queremos arreglar dándole de comer al bebé. Entonces, aquí es bien importante empezar a desarrollar este lenguaje tónico emocional con nuestros bebés. ¿Por qué puede llorar el niño? Porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene calor, porque le da la regalada gana de llorar, porque quiere que lo abracen y no por hambre. Mueve la boca y busca, no por hambre. Si yo le toco los cachetes al bebé, le pongo mi dedo cerca del labio, él me lo va a querer agarrar, pero es un reflejo, no es hambre. Entonces, antes de decidir darle de comer porque está llorando, atiendan otras cosas. Vean que no está hecho pipí, que no está hecho popó, vean que esté arropado, vean que no haya ninguna cuestión de disconfort. Pero lo más importante es que ustedes estén seguros. Una mamá insegura, temerosa, un papá enojado, preocupado, porque los papás a veces pueden decir, ay, cállalo, está llorando, dale de comer. Y entonces la pobre mamá, pero ya le di, no, dale. Y sí, la mejor forma de callar a un bebé es dándole de comer o dándole un chupete. ¿El chupete es bueno o es malo? El chupete es un consolador importantísimo, señores. O sea, si ustedes de verdad lo usan, no va a pasar nada. ¿Por qué digo que no va a pasar nada? Hay quien propone que no se debe de utilizar porque puede confundir al momento de que le das de pecho al bebé. Pero en los primeros días de vida, si ustedes le dan una buena técnica de alimentación, no van a necesitar chupete. Pero si lo llegaran a usar porque de verdad ya están desesperados, no deben de usarlo al menos los primeros 15 días y no deben, ¿y cuándo se elimina? Cuando ya no hay diente. Cuando ya hay diente, perdón. Si aparecen los dientes ya no hay chupón, bajo ninguna circunstancia. Y literal, el chupón es solo para calmar al bebé y para que ustedes estén tranquilos. Y lo más importante, como les digo, es que ustedes se sientan seguros de que están haciendo las cosas bien con su bebé. Y les pongo un ejemplo muy común. Empieza el bebé a llorar y entonces la mamá agarra a su bebé y lo empieza a mover. Y tenemos una tendencia a hacer esto, a estarlo sacudiendo. Entonces el bebé lo puede interpretar como una agresión, señores. Y entonces la agresión le crea mucha frustración. Y la forma de mantener su frustración y de evitar y de expresar su frustración es llorando. Y entonces va a llorar más. Por más que ustedes lo quieren mover y consolar, no se puede. Entonces después llega la abuelita, la suegra, la tía, que tienen doctorado en crianza y que van a decir que ya son expertas. Y entonces llega y lo agarra y el escuincle se queda dormido ahí con ella. Y entonces eso me frustra como mamá, me frustra como papá. ¿Por qué? Porque no lo puede calmar. Entonces, ¿por qué si se calmó con la abuelita y la tía conmigo no? Pues porque la abuelita está tranquila. Y el bebé tuvo unos brazos suaves, amorosos, para descansar y no unos brazos tensos, rígidos, donde solamente lo están sangoloteando. Entonces, necesitan ir viendo esto. Muchas veces estas conductas nos hacen a nosotros como papás hacer conductas arbitrarias. ¿Y cuáles son esas conductas arbitrarias? Darle de comer a cada rato, cambiarlo a cada rato, y entonces esto va en decremento de nuestra economía. ¿Sí? O sea, si lo va a estar cambiando cada que llora, pues tampoco es importante. Pero si ya ven un dato de alarma franco, tienen que ir con su pediatra. Cualquier alteración que ustedes vean, veo a mi bebé que no tiene fuerza, se cansa para succionar, muy rígido, lo tienen que llevar. Y bueno, ya si ven una serie de alteraciones muy evidentes como esta, pues es importante que acudan con su pediatra. Y reitero, la primera visita debe de ser al menos en la primera semana de vida y a partir de ahí llevar el control mensual de los bebés. Para mí, ver nacer a un bebé es lo más sublime del mundo. Quise hacer esta mención porque pues tristemente nosotros los hombres no vamos a tener esta posibilidad. Creo yo que es algo muy sublime, algo que me hace amar lo que hago y lo que me hace amar mi profesión es precisamente ver eso, ¿no? Ver cómo el niño nace, ver cómo los niños, cómo puedes ayudar a un niño y lo más padre es cuando tú entregas presentas a esa mamá, a ese ser que estuvo dentro de él tanto tiempo y que
es el amor de su vida y de verdad es algo para mí sublime, ¿sí? Si no creemos en Dios, ahí lo vemos, en esa parte, ¿no? Y ese primer contacto, cuando la mamá ve a su hijo, cuando el bebé siente a su madre, es de verdad algo tan reconfortante para el alma y tan reconfortante para nosotros los pediatras, que por eso vale la pena lo que hacemos y vale la pena todo lo que hagamos. Entonces, lo más importante es que ustedes disfruten esta época, disfruten esta etapa de su vida, siéntanse seguros de que van a ser los mejores papás para ese niño y que ante cualquier duda, lo más importante es mantenerse serenos, ¿sí? A veces el miedo nos hace actuar de una forma errónea y ante situaciones graves no nos deja pensar. Entonces, lo más importante es estar tranquilos, lo más importante es disfrutar esta etapa y en la medida que ustedes logren eso, van a ser la mejor crianza para sus bebés, ¿sí? Esto es lo que yo tengo preparado para ustedes. No sé si alguien tenga ya alguna pregunta. Con toda confianza pueden preguntar si no quedó algo claro. Ya tenemos ¿Qué preguntas. pasa? Alexis González. A ver, vamos a ver, Alexis González. Pregunta Alexis, ¿qué pasa con el líquido en los pulmones? ¿Hacia dónde se va? Al momento de que el niño nace, como les explicaba, sus pulmoncitos, los alveolos, que son como saquitos, como globitos, están llenos de líquido. Cuando el bebé respira, esa presión de aire, de oxígeno, expulsa el líquido y ese se va al torrente sanguíneo, se absorbe literalmente, ¿sí? Se va absorbiendo y esto es perfecto, o sea, si el niño es de término y no hay ningún problema, se absorbe en los primeros minutos. ¿Por qué digo esto? Pues porque el niño no satura a la saturación normal inmediatamente que nace, sino que es un proceso paulatino, ¿sí? Y nosotros lo vamos viendo más o menos a los 15 minutos, el niño ya satura normalmente. Dice, ¿qué pasa si la mamá experimenta cesárea y por alguna complicación del bebé no consume la primera leche? Bueno, esta es una pregunta interesante porque aún con cesárea se puede alimentar sin problema. ¿Sí? Aquí nada más es importante que hay que entenderlo. O sea, finalmente la mamá a lo mejor puede estar con mucho malestar, pero por ejemplo, yo considero que al momento de que termina la cesárea podemos hacer un colecho inmediato. Al momento de que nace el niño, incluso se puede ir pegando sin problema. Y la primera leche es importantísima porque es el calostro, que es un alto contenido en lípidos y proteínas que son sumamente protectoras y neuroprotectoras. ¿Sí? La evaluación que les da, que se les da plasma, en algún documento, sí, en el certificado de nacimiento debe decir peso, talla, ABDA. Sí, y bueno, ahí es importante que ustedes se lo memoricen. Pero en el certificado viene. Yo lo que les recomiendo, señores, es que tomen una copia o una foto de ese certificado, porque ese certificado ustedes lo entregan al registro civil y ya no se los regresa. El lavado del cordón puede ser con cualquier jabón de preferencia neutro. El sote no, el sote tiene mucha fama el sote, pero el sote no es adecuado. Para el bebé no es adecuado. ¿Por qué? Porque tiene mucha sosa. Entonces, todos los jabones que utilicen en los bebés, en la ropa del bebé, tiene que ser de la línea del bebé. Son hipoalergénicos, tienen más emoliente, menos sosa. Entonces, sí, no, el sote va ahí, no. Hay una inyección que le dicen que es para la maduración. ¿En qué consiste esta? Ok. Esta inyección se pone en embarazos de alto riesgo, cuando tú sabes que puede haber embarazos prematuros. Sin embargo, en algunos controles de ginecología, algunos ginecólogos optan por aplicar esta inyección. ¿Qué es esta inyección? Es un esteroide. Ese esteroide lo que hace es madurar los pulmones, ¿sí? Ayuda a madurar los pulmones, sobre todo cuando hay riesgo de un embarazo prematuro. En una forma generalizada, no debería de utilizarse, salvo en situaciones muy concretas, ¿sí? Probablemente tu ginecólogo te haya dicho, te voy a poner, porque probablemente exista alguna cuestión ahí
No sé, quién dice, Alexis, alguna cuestión de tu control prenatal, ¿han encontrado algún problema? Hay una cesárea programada, no sé, pero no se utilizan en forma universal, ¿no? Dice Alejandra Espinosa, ¿cómo sé si estoy dando la suficiente leche a mi bebé? Reitero aquí esta cuestión. El tamaño del estómago del bebé es del tamaño de un limón, más o menos. ¿Cuánto le cabe ese estomaguito? No le cabe más de una onza, onza y media. Si ustedes le dan más de eso, ya le están sobrealimentando. Ahora, las mamás van a producir la leche adecuada al tamaño del estómago de su bebé. Y si esa leche es adecuada, su bebé va a estar miccionando y aumentando de peso. Entonces nosotros, los dos indicadores clínicos que usamos para decir, esta mamá sí le está dando bien de comer, es que el niño va a aumentar de peso a la semana y que está haciendo pipí y popó diario. ¿Sí? Esto sería. Ahora, si yo por cualquier cuestión no puedo darle leche, por X causa, le estoy dando fórmula, pues más o menos es la relación, una onza, 30 mililitros, no más. No hay tanto, o sea, dar más de eso, 2, a lo mejor, ya es alimentarlo en exceso. No sé si con eso quedó claro. Luego dice, me quedó duda sobre las temperaturas que se debe vigilar. Para considerar fiebre específicamente, las temperaturas del bebé. Ok, un bebé recién nacido de término tiene el proceso de termorregulación maduro. ¿Qué es esto? Que él mantiene una temperatura constante de su cuerpo pese a las variaciones ambientales. Cuando yo tengo que preocuparme por tener fiebre, más de 38 grados a nivel de la axila, ya es fiebre. Pero si ustedes me lo traen envuelto y un calorón, pues va a tener 38 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a arropar, voy a quitar la ropa, perdón, y voy a evitar corrientes bruscas de temperatura. Es una de las situaciones que más preocupa a las mamás, los cambios bruscos de temperatura, y estrictamente sí, eso puede afectar al bebé. Entonces, si ustedes están en la sala de su casa o en el ambiente, yo no sugiero, no recomiendo que utilicen, por ejemplo, calentadores en esta época, o sea, nada que ver. Y que el bebé se duerma con su pañalerito, no pasa nada. Si ya el bebé persistentemente tiene más de 38 grados centígrados o está frío, menos de 36, entonces vayan con su pediatra. Ahí ya tendremos que cuidar eso. ¿Qué vacunas se le aplican al bebé durante el primer mes o solo es el tamiz? En el primer mes, como les decía, tienen 7 días para hacer la vacuna una vacuna que se pone en el hombro, es para tuberculosis, y la otra es una vacuna para la hepatitis B. Son las 2 vacunas de nacimiento que se deben de poner, y los 3 tamices que se deben de hacer, que ya son norma general, son el metabólico, el auditivo y el cardíaco. Hay otros 2 tamices que podemos hacer también, pero que no son abiertos en instituciones públicas. Por ejemplo, está el tamiz visual, que al menos tenemos 3 meses para hacerlo, y el otro es el tamiz de cadera, para ver diagnóstico de displasia, y ese tenemos 3 meses también para hacerlo. Yesenia García, tengo 32 semanas de embarazo, pero él aparece que su cabeza y piernas son de 35 y su estómago de 32. También pesa 2,300 y me dicen que pesa de más, esto puede tener alguna consecuencia. 2,300 para 32 semanas. Aquí yo preguntaría, Yesenia, ¿cuánto mides y pesas tú? ¿Cuánto mides tú y cuánto mide tu esposo? No sé si nos pueda decir. Tu esposo es alto y tú eres alta. Cualquier mujer que mida 1,65 en México es alta. Entonces yo consideraría que ese niño es eutrófico. O sea, déjalo en paz. Va a estar grandote. O sea, bueno, ahí yo no. Y mira, ahí, digo, yo no soy ginecólogo, pero más o menos para 35 semanas, ese peso es, para 32 semanas ese peso está súper bien. Sí va a ser un niño grandote, ¿eh? Ahora, dice que se puede tener una consecuencia. Yo preguntaría, ¿va a ser necesario trabajo de parto?
Ok. Yo supongo que tu ginecólogo ya te evaluó la pelvis, o sea, ya te hizo un estudio de suficiencia pélvica, es decir, ya dijo, sí, tienes buenas caderas para tener un hijo. Ya lo comentaste con tu ginecólogo, eso, Yesenia. No lo he comentado. Yo te sugiero que en la próxima consulta lo comentes, doctor, quiero trabajo de parto, si voy a poder o no voy a poder, mi pelvis sí puede o no puede. Y yo te recomiendo que busques una asesoría por alguna fisioterapeuta especialista en psicoprofilaxis para que te enseñe cómo hay que pujar. ¿Por qué? Porque sí puedes, o sea, digo, tiene que evaluar tu ginecólogo. Yo no, digo, con ese peso y esa edad y tú con ese somatotipo que tienes tú y tu esposo, yo creo que no hay problema, yo creo. Pero bueno, finalmente el experto es el ginecólogo. Dice, tendré a mi bebé en un hospital privado. En caso de alguna complicación, no tienen, por ejemplo, terapia intensiva neonatal. En esta temporada, ¿qué hospital público podría acudir para que lo recibieran y que fuera libre de COVID? Libre de COVID, ninguno en este momento. Sí, todos tienen casos de COVID. Que yo sepa. IMSS tiene COVID, IMSS es COVID, mi hospital es COVID. No sé quién la haya hecho, pero ¿hay alguna cuestión de riesgo para tu embarazo? Digo, hay que tener fe en que todo va a salir muy bien. Pero en este momento de la contingencia, al menos los dos hospitales que yo sé que pueden llegar a manejar terapia intensiva neonatal, los dos tienen pacientes COVID, ¿sí? Pero bueno, en el caso del hospital, pues es un área neonatal. Entonces creo que es importante decirlo, ¿no? Pues se tienen las precauciones. Solo son los nervios de la contingencia. Normal, Alejandra, los nervios de la contingencia, pero pues yo creo que hay que decretar que todo va a estar excelentemente bien y vas a salir con tu bebé sin ningún problema. Chicas, ¿tienen alguna otra duda? ¿Cuánto tiempo después de nacer se da su primer baño? Aquí preguntaría, ¿baño tú, Yesenia, o baño hospitalario? Todos los bebés nacen con una capa es un sebo que se llama vermis gaseoso. Sí, sí, literal como un sebo que cubre y esto es protección. Hubo mucho tiempo una tendencia a bañarlos por eso, pero la verdad es que se demostró que incluso protege contra la invasión por algunas bacterias y bacterias de tipo patógeno. Entonces realmente no es como así fundamental, digo, tampoco lo van a dejar sin bañar una semana, ¿verdad? Pero sí, en las primeras 24 horas. Aquí es importante decirlo, el baño forma parte de un proceso de rutinización que tienes que hacer con tu bebé. Entonces, si tú lo vas a bañar diario, que es, pues no hay como una cuestión de no, sí, tú lo puedes bañar a las 24 horas sin ningún problema. ¿Qué se lava del área genital en el caso de que sea una niña? Ok. La vulva de la niña, tal cual, está bien diferenciada y tiene una forma similar a la vulva de una mujer, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante es identificar dos estructuras. Propiamente el introito vaginal y la otra son los labios, ¿sí? Los labios mayores, ¿cómo lo diferenciamos? Los labios mayores tienen una consistencia de piel, tal cual, es como piel. Y los labios menores son como dos plieguecitos
que están adheridos, no están adheridos, sino están unidos junto a los mayores. Entonces, esos, ¿yo cómo los diferencio? Porque esos tienen una consistencia mucoide, como de la consistencia de la mucosa de la boca. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, Alexis? Yo abro ese espacio entre labios mayores, labios menores, y ahí es donde yo tengo que quitar todo este exceso de moco, de flujo, porque es normal que las niñas puedan tener y se puede acumular ahí. Entonces yo hago mi aseo. Ahí es donde yo tengo. Jamás, jamás, jamás toco introito vaginal, jamás tallo en el introito. El introito es el agujero, pues, tal cual. Ahí no tengo nada que hacer yo ahí, ¿sí? Donde yo toco o donde yo lavo con agüita, jabón, incluso yo puedo con un lienzo de algodoncito que no tenga, que no suelte pelusa, abro estos labios mayores, menores y quito ese, puede quedar, ahí puede quedar sebo, como les digo, puede quedar flujo, puede, todo. Entonces yo es lo que quito. Incluso cuando ya veo yo que incluso puede llegar un olorcito muy sui generis, no así un olor fétido, yo abro esos dos plieguecitos y con un cotonete, bien, de los cotonetes que no sueltan pelusa, hay unos que están muy compactitos, voy limpiando, como les digo, nunca toco introito, nunca meto nada ahí, nunca meto mi dedo, nada. Es sobre los labios. No sé si quedó claro, Alexis. Brenda, sobre la higiene de las vías respiratorias, ¿cómo utilizar cómo utilizar la forma correcta? De forma correcta, la pera de succión. Es algo que siempre tengo miedo. Pues lo primero que vas a tener que hacer, Brenda, es quitarte el miedo y practicar contigo. Para que sientas lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? La perilla, tal cual, si ya tiene, yo te recomiendo, hay unas perillas de caucho que son horribles, esas yo no las recomiendo. Hay unas perillas de silicona que son mucho más flexibles, son más suavecitas. Entonces, literal, hazlo, practícalo contigo. No pasa de que después la tengas que limpiar bien, ¿sí? Con algunas, no esteriliza porque se aguada, pero sí la puedes, después ya con una sustancia la puedes esterilizar, no pasa nada. Aparte, esta parte en los bebés sí tiene, nosotros en nuestro vestíbulo nasal sí tenemos bacterias, o sea, no pasa nada. Pero sí sería bueno que tú lo practicaras en ti para que sintieras lo que tu bebé va a sentir. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? El niño, aquí es bien importante decirlo, el niño es respirador nasal por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Si a ustedes les tapan la nariz, van a abrir la boca para respirar. El niño, si le tapas la nariz, no va a poder respirar, porque él no sabe respirar por la boca. Ahora, no es que ustedes le vayan a tapar la nariz, pero ¿qué es lo que va? Los mocos le van a tapar. Entonces los niños van a tener moco seco aquí. Y entonces, ¿cómo voy a dar cuenta yo? Porque el niño va a empezar a hacer ruidos. Entonces yo me voy a asustar porque ya se está ahogando. No, tiene mocos. ¿Qué vamos a hacer? Limpiarle los mocos. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner una gotita, así casi que la puntita de la perilla de caucho, perdón, de silicona, la gotita. Pongo aquí una gotita, una gotita. No recomiendo esterimar porque esa presión y lastima mucho. No en esta edad, pues. Entonces, gotita, gotita. Se ablanda el moco, agarro mi perilla, la oprimo y la introduzco. No es que la meta y la oprima, porque si hacemos eso, toda esa presión de aire le va a lastimar al bebé. Entonces, oprimo mi perilla, meto la punta de forma que embone entre la narina, se llama narina, y quede así. Y entonces cuando ya queda así, la libero. Y jalo el moco. Lavado nasal. Cuando digo lavado nasal, me imagino que le van a estar echando agua aquí a manga. No, es así una gotita leve. Incluso si se puede salir nada más con la succión, no sabe poner agua. Eso ya tú lo valoras. Sí, pero esa es la forma correcta, Brenda. No sé si quede claro. Perfecto. Pues ya nos escribieron más preguntitas.
Entonces espero que se hayan resuelto todas sus dudas, chicas. Y pues bueno, ahora llega pues el momento de despedirnos del doctor y agradecerle su tiempo, su gran ponencia. Y creo que para todas fue muy, muy interesante y aprendimos mucho. Y pues bueno, doctor Víctor, muchas gracias nuevamente. Y espero que se hayan resuelto todas las dudas de las mamitas. Siempre nos preparamos el proceso, pero muchas veces nunca para. A ver, quiero leer este mensaje, nada más déjame leerlo. Dice Alexis, muchas gracias. Siempre nos vamos a preparar, pero nunca para lo que nos viene después. Alexis, ok, sí, pues sí. Sí, cualquier cosa. Nosotros somos un grupo de pediatras que estamos en Hospital H+, en 213-0670. Con mucho gusto, muchachos. Ahí hay pediatras de mucha calidad. Hacemos tamiz auditivo. Estamos ahí nutriólogo pediatra, cardiólogo pediatra, endocrinóloga pediatra, yo con tamiz auditivo y neurodesarrollo, y también tenemos otros 2 compañeros pediatras. Entonces, no duden en solicitar si necesitan. Y si ustedes ya tienen su pediatra, excelente, todos son buenos pediatras en este estado. ¿Sí? Entonces, disfrútenlo mucho. El mensaje final es ese, que disfruten esta época. Ser padres es una tarea compleja, pero yo siempre he dicho que Dios escoge los mejores papás para los niños. Siempre lo he visto así. Cuando sucede eso es que muy probablemente no estábamos preparados, pero el hecho de que ustedes estén aquí viendo, el hecho de que ustedes estén aquí interesados en aprender, en saber, es porque pues se quieren preparar para ser buenos papás, y eso no me queda duda de que lo van a lograr. Entonces disfrútenlo mucho, y si hay dudas, pues para eso estamos aquí, ¿vale? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por la invitación. Cuídense mucho y buenas noches. Síganse quedando en su casa, por favor.